desprecio de la historia. Cristóbal Colón fue oficialmente el descubridor de América. Pero, ¿realmente fue el primer europeo en llegar? ¿Por qué se llama América y no Colombia? Y lo más importante, ¿era un buen hombre o un sanguinario esclavista? Bienvenidos, damas y caballeros, a un episodio más de El Desprecio de la Historia, nuestro amado podcast, blog, programa, somos 3 en 1, de historia universal con comedia, que conducimos 3 personas. Yo soy Gon Curiel, comediante de stand-up. ¿Qué pasó, Despreciers? Aquí el güero Cocom, que ya no es tan güero. No, ahora es rosa. Ya me comí al compayazo. Güey, te pareces a Kirby, güey, a Jigglypuff. Aguas, que te absorbo. Y por acá tenemos... a Ricardo Stern. Qué orgánica presentación, güey. Sí, pero no nos avisó y así todos como... Oye, no, ¿quién soy? Oye, ¿no les llegó el memo? Sí, Roberto, Sí, sí, no, yo había yo- visto este podcast y esto no es así. ¿Quién soy yo? El Me hiciste doctor, dudar de mi identidad. el doctor Stern, que Pero es es el el Alzheimer. tercer conductor e historiador del desprecio de la historia. Hola. Y el día de hoy, perdón, es que es culpa de Cocom esto. Luego les explico. El día de por hoy qué. tenemos un gran invitado, comediante, actor. ¿Qué más? Es amigo mío desde que empezamos a hacer stand-up la misma semana. Y además llevamos muchos años diciéndonos hermano de lo mucho que nos queremos. Y es un gran comediante. Genial tenerlo aquí, Roberto Flores. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias por Rob. estar aquí, güey. Al contrario, un El gusto doctor está poder. investigando, por eso no te está Sí, aplaudiendo. no, yo sé. Perdón, Yo sí, sé. Todavía. Siempre se me ha profe. hecho Perdón, es que hay un el par de datos conocimiento que, del que doctor. ahorita me quedé, pero perdón. Ok. Bienvenido, gracias por venir. Estamos... Pero chido que estés aquí. Claro, nos vemos. Sí, sí. Corta. Bueno, el día de hoy que está aquí Rob, ¿cómo estás, Rob? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Emocionado. Qué gusto. ¿Estás Siento listo que para vamos aprender? a hablar hoy, a revivir un buen capítulo de primaria. Yo creo que sí. Sí, cierto. Y además, hoy es Las 12 de primeras octubre. monografías, güey, sí. Hoy es 12 de octubre, cuando están Así ustedes, es. o sea, estamos saliendo al aire el 12 de octubre. Es el día que muchos años se le llamó Día de la Raza, Sí. pero luego ya no porque es políticamente incorrecto. Eso, sí. ¿Y cómo se dice? Creo que es Día de la... Día de la existen gente. problemas. A ver, vamos a poner como le Día de damos. toda la gente. Día de toda la gente. ¿No? Para no discriminar. Día, de oye, todos. día. Día de todos. Hoy es día. A ver, el 12 de octubre, ¿qué se conmemora, Doc? Pues, algo, ¿no? Así, Veo que 12, oye, Un pequeño acontecimiento. 12 de octubre sí se olvida, ¿no? Exacto, la diferencia del un pequeño acontecimiento. No, pues nada menos que la fecha en la que los europeos llegaron por primera vez oficialmente Ujú. a lo que después se llamó el continente americano, que en ese tiempo eran las Indias occidentales, Ujú. e incluso nada más las Indias, porque pensaban que estaban llegando realmente a la India. O sea, el asunto Sí. fue que como que le vamos a dar la vuelta al mundo. O sea, ni siquiera llegaron al continente, fue. Día de la diversidad. islas, ajá. Fíjate, lunes 12 de octubre. Antes, Día de la Raza. Sí. Época de la de la corrección política. Día del respeto a la diversidad cultural. Oh. ¿Qué tal? Para no decir, no ofendan a los prietos, ese El Día día. de la Raza. Además, ¿sabes a qué suena? Es- Suena a que llamaron a la agencia creativa de los correctitos. Exacto, a ver, ¿cómo le ponemos Ver, que...? antes de que nos Pero es que, cancelen. porque Hacemos. si decimos diversidad, Así, oiga, pero no tiene nada que ver con el... No importa, pero... Pero necesitamos algo. Es que Necesitamos fíjate, algo que... diversidad. Alguien dijo, bueno, ya no Día de la Raza, Día de la Diversidad. Y entonces alguien en la sala de juntas dijo, es que diversidad se puede entender que seguimos diciendo que hay gente de un estilo y gente de otro, porque nacieron así por raza. Sí, es cierto, no nos podemos acordar que existen diferentes razas. Entonces, Sí, ¿qué hacemos? sí, sí. Entonces, ya sé, lo disfrazamos, alguien dice, ¿no?
Cultural, diversidad cultural. Ah, ok. Entonces tú naciste en la cultura nigeriana. Eso no te hace un pinche Sí, negro. Y, O sea, y yo siempre pensaba que era el día que se celebraba como a la gente así popular, la raza, ¿no? Esto también. Sí. El día de la Toda la raza. gente. Oye, de toda la gente la así. raza enardecida de que les cambiaran el nombre. a su Sí, día. oye, Ya de porque nuestro ya no tenemos día. ¿no? El doctor ya hasta daba hasta más propina ese La día. raza. Exacto, Para la raza. para la sí. raza. Hay gente que festejaba el Día de la Raza y se encabronó. Sí. ¿No? ¿Cómo Como no? que diversidad cultural, mis toda la... Güey, yo cuando iba en primaria decía, mañana vamos a disfrazarnos de las diferentes razas. Entonces tú china, tú así negro, tú así chino, o sea, digo, perdón, chino ya lo había Ustedes dicho, ¿no? Pero tres, sí, Reyes como diferentes Magos. cosas. Pero entonces había blackface, había gente que se pintaba la carita de... No, pues ahora ya Ya no no puedes se hacer puede. Ya eso. no. O sea, ya, mi amiga Yeka Rosales, que lo he contado mucho, que es una actriz maravillosa, hizo una imitación de Yalitza Aparicio en la parodia. Ah, yo pensé que en la primaria, ¿cómo? Mi acaba de amiga salir. es muy joven, mi amiga es muy joven. Y entonces, se puso brown face, ¿no? Yeka es ligeramente morenita y pues Yalitza es mucho más, entonces pues, la maquillaron y pues ya, ¿no? La caracterización, hicieron una parodia de Roma, muy buena, por cierto. Pues en redes sociales, como Se la si tuvieron, ella como si Yeka hubiera ido a Oaxaca a cuchillar gente, ¿sabes? Durísimo. La durísimo. cultura de la cancelación. Yo creo que el sueño de Cristóbal Colón fue, o sea, con diversidad cultural se refería a mi aspecto, ¿no? Que serían como yo. Mezclas un chingo de cosas. ¿no? Entonces, diversidad cultural. Alguien dice, no es suficiente, porque qué tal que hay gente de esos que no respetan a nosotros. Respeto a la diversidad cultural. Es la Día paz. del todo eso. Día del respeto a la diversidad cultural. Muy bien, Doc. Entonces, querían Pobre demostrar- Cristóbal Colón, todo lo que hizo para descubrir América, para que le acaben poniendo ese día del respeto al... Pobre. Qué dices. barbaridad. A ver, entonces, querían, o sea, la expedición fue por qué razón? Ok, No mames. vamos a ver el contexto. A partir de Marco Polo, pues empieza a haber un intensivo comercio con Oriente, ¿no? China, etcétera. Marco Polo, ¿quién fue así rapidísimo? Un explorador. explorador veneciano del siglo XIII, 1200 algo, que viaja a Mongolia, China y demás. Esas zonas ahí donde todos se ven iguales. Ajá, exacto. Ya sabes. Así hablo yo para conmemorar Qué el buen día de comentario. la verdad es que yo soy al revés. Valió verga tu discurso. Sí, exacto. Es así de. Sí, en Mongolia, esas zonas donde. Esas son zonas como donde, pues, todos se ni ven tan igual. amarillos ni tan cafés. Ándale. Sí, ya directo. Esos que comen murciélagos. Sí, la verdad es que a mí me divierte así, es un racista, misógino y no sé qué. Y mientras más me lo dicen como que más que más me lo creo. divierte hacer. Sí. Sí. Un día van a conseguir que sí me vuelva a esas cosas, de verdad. Más. Pero bueno. Entonces, Marco Polo, ¿qué? O sea, también. Entonces ese Marco rollo Polo es- va a esos lugares. O sea, el güey era un cuate como patrocinado o algo. Supongo, ¿no? Marco Polo, pues eran tiempos de. Voy a explorar, pues te puedes morir, ¿no? O sea. Bueno, en pero- la serie no, como que, bueno, vean la serie, pero sí es como, no, yo lo voy a hacer, güey. Y se va a Mongolia. Sí, y eso consigue también era sus- muy común. sus O sea, eran relaciones, como empresarios, vamos a ponerlo así. O sea, hoy les llamaríamos empresarios, gente que obviamente estaba movida por pues, su propio interés, o sea, en ir a. Imagínate la ventaja que tenía alguien que encontrara una tierra ruta, una tierra. Obviamente se sabía que existía, Además, en no esos es que tiempos fuera tú nada. llegabas y ya se llamaba como tú el lugar, ¿no? Esto es mío. Yo lo trabajé. Exacto. Así pisas y ¡brum! Ya tienes Pues tu es que nombre. imagínate, ¿no? O el nombre de América, que es graciosísimo, porque pues América se debería llamar Colombia, ¿no? Ajá. Tiene mucho más lógica. O que Cristobalia. Cristobalia. De hecho, Colombia. el país Colombia es por Colón, Claro. ¿no? Y también el distrito de Colombia. Pero se la peluqueó en el Y sentido de British todo, Columbia. todo el continente se lo chingó otro. O sea, el, Sí, claro, el pinche Colón exacto. dijo, pues yo creo que y apenas le hizo así como a Colombia y el otro ¡pum! Y ya se No, llamaba América. Pero además el otro era un X. El otro era ahí un cartógrafo, piloto de barco y tal, italiano. Ajá. Además son dos italianos, ¿no? Los que tienen que ver más con el descubrimiento de América. Italia nunca tuvo una colonia en América, eso es curioso. Ah, ok. Pero tanto el descubrimiento como el nombre del continente es por italianos, ¿no? Este era Amerigo Vespuccio. Y entonces,
Pero él lo único que hizo fue realmente decir, pues, no, güey, pues es un nuevo continente, o sea... Se debería llamar a América. Lo registró. Ajá, y Colón así de... Me permiten una opinión. Se lo respetaron. Le dijeron, oye, que si haces un mapa, por favor, de Cristobalia, ¿no? Bueno, de Colombia, vamos a decirlo. Que si haces un mapa, por favor, sí. Y ya lo habrán registrado. Nada más Fue ahí al derecho de autor. Le talló Colombia y América. Fue a derechos. Es que no había Sí, en autor en esa 1507 época. sale el ¿sabes? primer mapa de América y ya se le llama América. En 1500, ¿qué? 7. Por el club de Porque fútbol. este señor había publicado 2 libros antes, en 1505, ¿Qué? sobre este tema. Entonces, pues, el cartógrafo, que era un holandés, si no me equivoco, con un apellido impronunciable, Martín, Ujú. pues ahí es el primero que mapa de América. Y ya, para siempre quedó América, es el nombre de todo el continente, de un país, de un equipo importantísimo de fútbol. Terrible. Este- Qué desprestigio para Américo Qué Vespucio. desprestigio. Exacto, después de tanto así, Tanto esfuerzo. tanto esfuerzo. Para que le pongan un color Todo culero. para que se llame así ese equipo, ¿no? Para que Giovanni Dos Santos traiga puertas a playera. El Oribe Peralta. No, Ese Oribe no era ahora mi está- sueño. Oribe ahora está en Chivas, Chivas, ¿no? ¿no? Chivas, sí. Las que Además, éramos fue ese puta momento, peor, pues. güey. Se enojó Faitelson Inaceptable. porque perdieron las Chivas. Y además un partido terrible. Y perdón, es rapidísimo, disculpa. No, Es que estamos sí, Surgió otro tema. Y terminan. Y el pinche Oribe sale a saludar a sus compas de la América. Güey, toda la afición de Chivas, ¿qué te pasa? No hagas eso, man. Deberían ser O sea, ya, amigos. pero es que lo entiendo, güey, si ya traicionaste a la América yéndote a Chivas, güey, no puedes traicionar ahora a Chivas y saludar a los de la América. O sea, este güey, Pero analízalo, al ¿Qué final, pasa, güey? al final son millonarios, ¿sabes? O sea, Ah, claro. nada más se cambian de playera, es como, no hay pedo, seguimos Sí, ganando sí. chingo. Jerry Seinfeld dice que eso es lo que no entiende de irle a clubes. Que, o sea, Pues, le estás yendo a la ropa. A la O sea, ropa. no le vas a Se ir a cambian de hacer- ropa, la misma gente se cambia de ropa. Y ya. Eso dice justo. Dice, tú puedes amar así a un pinche jugador, así ser tu máximo. Se cambia de equipo. ¡Bú! Dice Seinfeld, different clothes. Pues eso es bastante profundo porque así funciona todo, la política de todos. Pero ¿crees que los Claro, países nada, te cambias de también? corbata. O sea, ¿crees que la nacionalidad no es una cosa que sí de veras... La nacionalidad sí. Todo lo demás. O sea, es un club. O sea, al final de cuentas, las naciones son clubes. Es que Sí, eso iba a son- decir, o sea, al final no hay gran diferencia, lo que pasa es que por nacimiento pues ya perteneces a ese club, por eso parece que es algo, Pero no es cierto. pero al final también es una bandera, una imagen, un himno, Estaría una bueno. Es como historia, lo- ¿qué es una nación? O sea, más o menos hablamos el mismo idioma. Son clubes, güey. Pero estaría increíble llegar a la embajada, ¿no? A pedir de que una nacionalidad nueva o algo y escuchar en los speakers así de cambio del equipo. Como Big México. Brother. Cambio del equipo. Cambio de México. Roberto. Sale el Cocó. Entra así, Stephenson. Stevenson. Ahora soy gringo. Pues qué buena visión, fíjate. O sea, es como los naquitos que nacen en familia americanista. No les queda de otra, o sea, ya es una... Pero están orgullosos. Exacto. Ahora entiendo los clubes. Los naquillos. Bueno, perdón, hay gente que... No, no que hay pedo, es- se hay vale. que- Oye, es día de la diversidad. Lo ves, ¿te acuerdas que tiene un chiste? Día del respeto a la diversidad, o sea, que hasta los de la América tenemos que... Sí, yo no, pero nada más rápido, que no son... Todos no son naquitos, algunos son naquísimos. Pero los de los otros clubes no. No, eso sí, Imagínate pura reencarnar y gente. amanecer en una casa americanista, güey. No, que ese sea tu trauma, regreso, güey. Que te toca decir, no. Que ya sea tu vida. Sí, no, ya. Bueno, pues ya perdimos el rating que no nos interesaba. Los pierdes, aquí está. Sí, ahorita nos vamos a enterar que la mitad de los que nos ven son de la América. Americanistas. ¿no? Brum. Sí, sí, Bueno, sí. ok, vámonos ahora sí al contexto. Ok. Pues Marco Polo hizo todo esto. Ajá. Y ya había un comercio intensivo con China. Y este comercio pues tenía que pasar por ciertos territorios que pues la guerra en ese tiempo era por los países por dominar las rutas comerciales. Ajá. Y entonces la ruta hacia el oriente. Oye, y a la fecha ese es como un drive principal de muchísimos conflictos internacionales, ¿no? De O todo. sea, lo de Pero- Siria, por ejemplo, que es un paso directo hacia
pues salir de Asia, ¿no? Entonces que por eso sería de repente tan... Más bien, pues ahí el canal de Suez, que es más bien Egipto, ¿no? Cuesta mucho dar la vuelta. Y curiosamente ahí no hay grandes conflictos, ¿no? Pero imagínate lo que te ahorra el canal de Suez, es rodear toda África. Claro. Son miles y miles Entonces de sigue un kilómetros. poco siendo una de las principales motivaciones de los movimientos mundiales. Bueno, no, ya, o sea, no creo. O sea, sí se atribuye que el petróleo, que no es que la verdad yo no creo que eso es, ya hoy en día. Hoy hay tanta diversidad, justamente. Ajá, hay de todo en todos lados. O sea, ya puedes llegar por todos lados, hay muchas, o sea, ya no hay un derecho internacional mucho más sólido. O sea, en ese tiempo sí eran así salvajes que así vamos a, ¿no? Con las uñas vamos a defender. Entonces, toda esa ruta estaba sobre todo muy controlada por Italia. Ajá. Y Italia pues era la gran potencia del Renacimiento. Claro. Y en gran parte debido a ese comercio con Oriente. Era como Hollywood, ¿no? En ese entonces. Italia. Güey, de ahí Todo es Da el mundo Vinci, quería güey, ir. no, Y ahí es mames. sí, sí, sí. Todo el mundo quería irse para allá, güey. Como la Meca. Y ahí es cuando los chinos empezaron a inventar Wish y todas esas cosas así de no, tenemos que hacer así de una manera así los italianos vamos a pedir una, ¿no? A pedir una pasta. Ma qué cosa es la pasta? No, pues una cosa de China que quién sabe, pero dicen que está sabrosa. Y entonces ya ordenaban su pasta ¿Y en qué ha evolucionado eso ahora? ¿En qué evolucionaron? Ahora De hecho, pues cuando quiero cenar algo rico, me pido un Uber-Eats. Luis Miguel. de hecho en Italia todo pues todo lo típico italiano es casi todo es fusilado, o sea, Fusilli. Fusilli, Fusilli, claro. No, mames. Por eso le pusieron así al. No, a ver, tenemos que inventar una pasta que haga honor a nuestra tradición, pues el fusilli. No, Esa fue la única que sí. fue de, dicen que fusilamos, vamos, así como, bueno, no dicen que fusilamos las cosas, ahora vamos a hacerlos en su cara, fusilli. Fusilli. Rayándole Pesto. Sí, pero la pasta sí Billetes parmesanos. La pasta es un invento chino, el tomate es americano, y entonces el platillo italiano como más famoso que existe, que es pues, por la pasta, la boloñesa o el espagueti a la boloñesa o la lasaña, algo así, pues tiene puros ingredientes foráneos. Entonces, Portugal era también una gran potencia en ese tiempo. ¿Quién diría, no? Que soy... Es que tenían, Sí, ni quien se acuerde de Portugal. tenían unas playas. Pues nada más. Imagínate que lo único que la gente sabe de un país es un futbolista. Sí, O sea, Que no se les olvide Figo, por supuesto. Obviamente, Ah, claro. Figo, Gran maestro Figo. es cierto. los fados, Poderoso, muy sí. bonitos. No, Pero Portugal sí es un cierto, país hermoso, pero sí, sí, cierto, era... Portugal, así que te pregunto, pues, ¿qué ha hecho? Pues una vez ganó, me acuerdo que lo vi ganar un partido en el Mundial. Exacto. Y por Figo. Y Ronaldo y Figo, ya hace tres cosas. Pues sí, era una potencia y sobre todo naviera y tal. Entonces descubren la vuelta a África y se apropian de esa ruta. Entonces la controlan ellos y no dejaban que España circulara por ahí. Así imagínate los españoles así de noche, ¿no? Vamos a hay que zarpar ya. Y estos ahí, que no nos vean los portugueses, ¿no? Y entonces zarpan y el viento va en contra, ¿no? Y todos así remando como, así, pero igual no avanzaban. Me lo imaginé, el galeón así, Objetivo cumplido, no nos vieron. No nos hemos movido. Exacto, no nos hemos, así 2 días así. Me habían quitado las cuerdas. Y qué idiota que no has se olvidado puede? soltar la ancla, ¿no? Así, Venancio. Y ahí fue que nacieron los chistes de gallegos. De gallegos, a partir de que Venancio Al que se le olvidó olvidó. le decían el gallego. Con El eso ya gallego, todo. sí, olvidó soltar el ancla. No, pero imagínatelo así de noche navegando así con él, ¿no? Así. Y la neblina, ¿no? Y se oía así. A ver, Venancio, pon tu flash. Venancio, que van a venir los portugueses y que nos van a multar, ¿no? Traes tu licencia, ¿no? Que se me olvida, que ya está vencida, ¿no? ¿Y qué más pasó, güey? Bueno. Gracias por eso. Y Por ese entonces, recordatorio y de luego había chistes de así, Polo. no solo el chiste de la neblina, del galeón. Bueno, ese luego lo cuento. Ahorita al ratito. Al ratito, sí, había un chiste de un galeón En un live. con neblina. A ver, vamos a... Ajá. Y entonces, no, ahora yo voy a contar un chiste. Y así,
yo los voy a interrumpir a ustedes para contar chistes. Y él ya todo estresado, así es que no va a dar tiempo de la historia. No, te aventaste uno buenísimo. Ahorita que dijiste yo no puedo. Ya, risas locas. ¿Lo quieres contar el del galeón? Sí, luego. Si quieres, cuéntalo, fíjate, tenemos un minutito. No, luego. Sí. Ok, nada más, sigamos nada más para bueno, cerrar ya este sí lo bloque. voy a contar. Va. Que va el galeón así con la neblina, y ahí está el vigía, y se oye un ruido. Y así, ¿quién navega? No, porque oye ruido en el mar y no ve nada. Y como, un galeón. El confeti, Eric, para cuando termine. Por favor, sí. Un galeón. ¿Cuál es vuestro cargamento? Especias, esclavos y telas. ¿Hacia dónde os dirigís? Al puerto de Cádiz. Ya muy preocupado, ¿no? ¿Y cuál es el nombre de vuestro capitán? El Marqués de Mendoza. Dice que vamos en el mismo barco. Uno, digo, está mejor el de la gamba, pero no. Bueno, entonces los portugueses descubren cómo rodear por África para llegar a Oriente. No dejan a los españoles navegar. Entonces es cuando se le prende el foco al tal Cristóbal, que pues por lo pronto, ciñámonos a la historia oficial, era un italiano, un genovés, de origen humilde, hijo de un tejedor, pero muy ambicioso, muy... ¿Él o el tejedor? El tejedor, porque él es el que, a ver, yo ya me chingué. Tiene que descubrir América, ¿no? No, era de... Chama tiene que descubrir América. O era súper ambicioso, así del tejedor, de que la esposa, ya toda la noche tejiendo, sí, pues más lana, órale. Sí, muy ambicioso. Sí, todo. Sí. ¿Qué? Ok. Entonces ya él eran como empresarios. Estos descubridores eran empresarios. O sea, se le ocurre, pero no, yo tengo que descubrir una nueva ruta para Oriente. Y pues todos sabemos, ya para ese tiempo era muy sabido que la Tierra era esférica. De hecho, ya se sabía desde la antigüedad. El motivador que nos enseñaron en la primaria, que es que los reyes católicos querían demostrar, bueno, que este cuate iba a pedirles dinero, que ahorita seguro sí, ¿no? Pero para demostrar que la Tierra era redonda, eso es una cosa absolutamente ilógica. Solo quería otra ruta. Sí, sí, claro. Más lana, quería expander. Sí, quería... De hecho, fue un problema que fuera redonda, porque güey, no llego. Y justo así dando vueltas y esquivando los continentes. Y se encuentra así rápido. No, estaba arribita. O sea, nada más es como en diagonal el mapa. Y entonces justo libra el mar. Sí, que Libra poco después sale la expedición de Magallanes, que es la primera que da toda la vuelta, ¿no?, al mundo. Ok. Fernando de Magallanes, un portugués. Entonces... No solo futbolistas, claro. Excelente. Claro, no, bueno, Ya en ese tenemos tiempo tres, sí, claro, Magallanes, Figo y Vasco Ronaldo. da Gama, que es el que rodea África por primera vez. No, ese no. Y Magallanes, que se le pone Magallanes, pero es el que da la vuelta. Ahora, España también se pirateaba el talento, así como que no había ningún español, ¿no? Así que quisiera, que tuviera estas ideas, o que vamos a rodear, que vamos a dar la vuelta al mundo. Todos eran o portugueses, italianos, lo que sea, y España así, digamos que los financiaba. Ok. Y ya lograban sus hazañas. Entonces, bueno, aparece este italiano en la corte en 1484. Ajá. Presentando este proyecto, ¿no? ¿Pero Que- que en su Uy, país 8 no había años. bar o por qué no pidió directamente? Tranquilo, ayuda? Coco. Tranquilo, Coco. Vas a arruinar nuestras relaciones Pues es que de diplomáticas con Portugal y con Italia. De hecho, pues es que en sus países no les interesaba porque ya dominaban o sea, en Italia pues tenían prácticamente todo el comercio. Pues eran los del Renacimiento, papá. Esos güey. Oye, Como que él pensó, los únicos que les puede interesar es España. Dice, voy a preocuparme por encontrar rutas. Sí, aquí tenemos al talento chingón, güey. La calidad de Ni alimento. salir ni que alguien entre. Entonces fue a ver, ¿quién está más jodido? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién se está quedando atrás El en enemigo de mi esta enemigo es mi competencia? amigo, Pues España. Y pues lo logra, llega a la corte. También hay versiones de que dicen que él era español, que ahorita vamos a verlas, ¿no? Que no era italiano, que ya son rayando un poco en teorías de la conspiración, pero bueno, llega, se presenta
convence a los reyes católicos, Fernando e Isabel. Pero eso, ¿cómo es? Así nada más llegas, ¿qué onda? Oigan. O sea, Así, buenas tardes. Como Shark Tank. te dije Isabel que tiene potencial. Bueno, para ese tiempo... está bueno, como Shark Tank. Así bien mamones los reyes católicos. Y llega así. Es que en Italia le dijeron, ¿Qué nos está presentas? interesante, pero no le entro. Así, Pero no le entro. sus majestades... Por esa razón yo estoy fuera. El hijo de un tejedor solicita hablar con vosotros. Ajá. Pues que pase. A ver qué nos da. En todos los castillos había siempre unos pendejos con esa trompetota, nada más por Pues si que era el pasa algo. timbre, güey. Pues no había timbre. Vamos a un corte. Jalaban así, jalaban la campanita y así algo le hacía así al de la trompeta. Y al final, esas cadenitas de producción así que al final terminan una manita haciendo Exacto. Tin, tin, tin. a los reyes. Para que el güey. Y que no, y entonces todos. Y así vienen a sonar los cortes en este episodio. Vamos a un corte. El Dr. Stern, Alex Fernández, Slobodsky y muchos más han tomado el curso de stand-up comedy impartido por Gon Curiel. ¿Y tú? ¿Te vas a atrever a hacer reír? Informes al mail contacto@goncuriel.com. Curso en línea de stand-up comedy. Atrévete a hacer reír. Ok, Dava, continuamos con esta apasionante historia. Déjame reinicio. Tuve toda la. ¿Cómo les decía? Marco Polo y todos, no. Todo eso ya Entonces, lo cuando pasó. No Marco reinicien Polo todo. descubre. No. A ver, nomás una pregunta antes de que sigas. ¿Qué onda con los mapas? O sea, ¿cómo en la antigüedad podían hacer un pinche mapa? Pues no has visto lo feos que quedaban. Pues, Así al chile de que me moví tantito y ya iba. claro, pues iban en Italia en un forma de barco, pizza. iban así costeando. Había cartógrafos que más o menos medían los trazando. ángulos. Porque sí parece que se derritió América, ¿sabes? O sea, digo, no América, Exacto. Europa, así que el mundo se derritió. Sí. Pero sí les más o menos el contorno. Sí, ¿no? Pues era una chambota. Con un rollo de por dónde está el sol y así, o sea, de plano norte, sur, este, oeste. Pues sí, tenían obviamente instrumentos para saber el Sí, ángulo en el que iban y pues más o menos medían los kilómetros. Sí, porque si dependieran nada más del sol sería de, que la chingada se nubló. Frenando el barco. eso. Seguimos mañana. Pero sí, Y en la era. noche, así el atardecer, ya. Ya. Sí, era una chambota, imagínate. O sea, rodear América así para dibujarla, ¿no? Bueno, listo. Entonces, finalmente, bueno, hay que ver un poquito más nada más del contexto. España como reino estaba empezando a existir, es más, no existía en ese momento. España eran varios reinos que además en toda la Edad Media España estuvo dominada por los árabes. Casi toda España era territorio árabe, musulmán, y excepto Asturias, que nunca, y no sé si alguna otra partecilla por ahí en el norte, pero sobre todo el Principado de Asturias es el que siempre se mantuvo libre de árabes. Ok, ya desde ahí empezaron esta bronca que traen siempre en España de que nosotros somos el País Vasco y no, que Ajá, Barcelona. porque en realidad no es homogénea España, en realidad sí Ya son desde varios entonces empezaron reinos sus y divisiones. son varias naciones que se juntaron en una. Sí, es lo mismo que los clubes, güey, o sea, es lo que mismo, decimos. güey. Ajá, sí, yo soy. Coño, que yo no, que No voy a hablar vos no español. sois como yo. Que coño, que no, que vos. Exacto. ¿Qué voz? Por eso se aferran a sus lenguas catalanas y eso con Sí. Exacto. Sí, la Aquí en lengua es México- uno de aquí en los México elementos también hay que más estados definen así, una güey. nación. O sea, Yucatán sí son muy cerrados, o sea, en cuanto... Pues hubo un tiempo Ah, en que se intentaron independizar, güey. Sí, Yucatán son tan cerrados que siguen con su pinche acento culero con tal de Exacto. distinguirse. Exactamente. Es como Pero no quieren cierto. hablar bien. es casi como si fuera otra lengua. Un No quieren que se saludo les a... entienda. No quiero, No, güey, puta. no quiero. No Un quiero. saludo. Lo bueno a es que ahora yo no dije nada de Mexicali ni de nada. Katy Quintal, que es Sí. nuestra desprecier de Mérida, pero ella es Corresponsal. yucafresa. No, No, yo soy yucateco, güey. O sea, Ah, sí, sí. yo soy yucateco. Yucateco. O sea, tengo derecho a criticar. Ah, sí, Ah, sí. sí. Que Obama nos dio permiso, pues bueno. Claro, Pinches. hagan mierda. Saludo a toda la banda de Yucatán. Ok, Yucatán. entonces, el reino de España no existía. Los reinos más fuertes dentro de España pues eran el de Castilla,
y el de Aragón, que incluía Cataluña y Navarra. Y el rey de Aragón era don Fernando, que era Fernando II, si no me equivoco, de Aragón, y en Castilla era la reina Isabel I, y pues se casan. Y por ese matrimonio es que existe España, ¿no? Si no hubieran seguido siendo reinos. Sí, es el Fernando II. Qué rifada la Fernando II. II y Pues ni lo quería, güey. Dice, está bien culero este güey, Pinches pero no italianos, mames, pero- pinche nación. Vamos por la raza, vamos por la raza. Vamos, Exacto, por la raza. Exacto. Y entonces, pues ya en ese matrimonio se unen los dos reinos, a que todavía no estaban unidos, seguía siendo ella reina de Castilla y el rey de Aragón, pero su nieto es el que hereda los dos reinos juntos, entonces, que es Carlos V, y ahí se funda. Aparte me acuerdo que fue el único que conocíamos, pero por el chocolate. Sigamos la historia. Yo conozco un chocolate que se llama como ese güey. Cuéntame más, Dr. Stern. Ese güey se llama como un chocolate. Ese güey ya. Exacto, la miss de primaria está dando la clase y dice puros pinches nombres que no tenés ni puta idea de repente. Y Carlos V. Y hasta le haces como de... No, sabemos, estamos conectados con la es que era el historia. chocolate favorito de sus papás. Entonces, ¿cómo le ponemos al niño? Pues Carlos V como el chocolate. Pero bueno. El chocolate. Realmente de ahí viene esto. Sí, exacto. Carlos Ok, si no están viendo el video, Peace and Love es una B5 de Carlos V. Sí. Era tan rico. Era tan rico el chocolate, emperador, que nosotros en la primaria podríamos haber dibujado a Carlos V. O sea, si te dicen, examen sorpresa, dibuja a Carlos V, sí te rifaba. Nada más haces un rectángulo. No, sacas el tuyo de la... Lo calcas. Lo pones sobre tu hoja. Es que esta gente iba a decir, Mi vida. dibuja a Carlos V y tú sacando el acordeón, que era la envoltura del que te comiste en clase, en la misma clase, 10 minutos antes, y copiando al pinche Carlos V. Tratándolo de estirar un poquito nomás para ver. Pues bueno, Carlos V era el nieto. Porque ya está todo arrugado. Está todo arrugado en la bolsa, entonces tienes que como... Sí, exacto. Hasta haces ruido. Hace ruido. Sí. Era el nieto, era la única hija de este matrimonio, era Juana, que estaba medio loca, entonces era Juana la Loca. ¿Es ella? Ajá. Esa es la que le dicen Juana. Juana la Loca era hija de Fernando e Isabel. Órale. Se casa con Felipe de Habsburgo, que era ya de la casa imperial de Austria y de Alemania. ¿Y no le habrán hecho gaslighting los papás? O sea, de que tienen a sus hijos, tú serás Andrés el Hermoso, tú serás Felipe el Sabio, tú serás Antonieta. De hecho, este era Felipe el Hermoso, por cierto. Mira, Antonieta la Conquistadora. Y tú serás Juana la Loca. Juana la Loca. El primer gaslighting. Y Juana corriendo por la casa. Exactamente. Tenías razón, Estoy Miguel. ganando mi nombre. Tenías razón. Qué sabia fuiste, mi vida. Hoy sería Juana la Border. Juana la Border. No, más sería Juana, porque ya la chingada no se... ya. Sí, ya no Se llama puedes. Juana. ¿no? Sí. Entonces, bueno, cuando heredan los dos reinos Carlos, el nieto, ahí nace el reino de España. Ajá. Y, la otra es que había habido un proceso de reconquista que nació desde Asturias, más o menos en el año 800, si no me equivoco, es alrededor. El rey Don Pelayo empieza la reconquista de España desde el norte, expulsando, o sea, peleándose con los musulmanes y los va arrinconando, hasta que para 1492 ya solo el último reducto árabe es Granada. Ok. Y conquistan Granada ese año y expulsan definitivamente a los árabes ya del territorio español y a los judíos de una vez. Dicen, pues de esos no nos hicieron nada, pero de una vez ya. Pero como que hicieron el paquete. Como ¿no? que en paquetes vamos. Ya promoción. Exacto, ya sí vamos a invertir tanto en la... Dijeron, hay que incluir a los moros. Pero en ese momento no había moros en la costa. Había amor. Pues a mí sí me dio un poquito de risa. No es fácil hacer reír al doctor. Sí. Exacto.
Entonces, exacto, ya no hay moros en la costa, ¿no? Entonces ya eso fue en 1492. Y entonces, fíjate todo lo importante que pasa ese año. Y ese año empieza, digamos, el auge de España, ¿no? Como gran potencia. O sea, se unen los dos reinos, expulsan a los árabes, expulsan a los judíos, que ese sí fue un error garrafal, porque Dice eran... que ese sí me dolió. Ahí se pasaron, güey, ya. Sí, Habían aparte explotado los de árabes, que ¿no? fue mala onda porque los judíos eran pacíficos, pues eran los banqueros del reino, entonces se quedaron sin banqueros y fue un problema. Y muchos judíos fingieron convertirse para poderse quedar, eso es súper. No, yo cortándose la Qué trenza. bien. Cortándose. No, yo soy cristiano. ¿Y me sé el Padre Nuestro? Y le empiezo a decir, pero todo mal. Sí. Haciéndose así un prepucio de goma. de goma. Un pellejo así de pollo. Bájese los pantalones. Y ahí con su... Espérame. Y se pone su prepucio. Todo el pellejo de pollo así amarillo. Y así, humano. Dice, chéquese. y así Chéquese. los inspectores así como no poniendo dejadlo. Dice, no puede pasar. Y dice, ¿pero por qué? Que ya les he dicho que soy cristiano. Y dice, sí, pero con esa gonorrea. Igual no pasa a la Inquisición. Sí. Chale. Le fue hasta peor, ¿no? Sí. Lo matan. Que no es mío. Magia negra, coño, que se ha arrancado esa cosa. Sí. Sí, güey. Pero bueno, entonces ya, ok, ese es el contexto. Llega Colón, les presenta esto y le dicen, bueno, va. Acuerdan financiarle 3 barcos para que se vaya a América. Y en apenas recién tomada Granada, ahí mismo se firma un acuerdo entre la corona y Cristóbal Colón, que se llama las Capitulaciones de Santa Fe, para poder, o sea, es el acuerdo de qué va a ser para él, qué va a ser para la corona, qué va a pasar si tiene éxito, si no, lo que sea. Hay una cláusula que él pide que se ponga ahí, y es que cualquier nueva tierra que él descubriera, pues que va a tener ahí una participación a perpetuidad para... o sea, explotarla. Regalías. Como regalías, Sí, exacto. Que también va, es mío. exacto. Y Américo Vespucio, yo ya pedí eso. Ese era un tipo X ahí de Italia que eso es increíble. Y se lo firman y se lo conceden. Le conceden incluso cosas totalmente extraordinarias, ¿no? Y a muchas historias esto se les hace como sospechoso, como ¿por qué será, no? Algo tan extraordinario. Probablemente porque no creían que fuera a descubrir una islita ahí de rocas con unas focas. Va a regresar ahí. Qué interesante que así empiezan todos los grandes sueños, ¿no? ¿Cómo? Tú no puedes, tú no vas a descubrir nada. Exacto. Sí, ¿cómo no? Pero, Exacto, O sí, sea, le decía a tu mamá, dedícate a tejer. Dedícate a tejer, Cristóbal. o sea, pero tienes razón. Pero porque estamos viendo los casos de éxito. Exacto. Pero ¿cuántos Sí. casos hay de no puedes y no, No puedo? puedo. Exacto. No puedo. ¿Cuántos hay que yo voy a descubrir un nuevo continente? Sí. Pero estos pendejos, estos se apendejaron. Quiere el 90% de las regalías este güey. Sí. Y de hecho después hubo un pleitazo entre él y sus hijos contra la corona porque la corona ya no les quería cumplir todo el trato, ¿no? Así se Lo lo mismo pasó con RBD. Por eso llevan tanto tiempo hasta ahorita su regreso. De esas regalías les quitaron, te dijeron ni más. No mames. Queremos más, son nuestras. No, qué chingón. Por eso ahorita está regresando a todas las plataformas. A todos lados. Ya en todos lados ves a güey. Pero además conquistaron a la generación que ni los vio, güey. Jamás. O sea, yo ya era grande, pero sí los veía. O sea, todavía como que alcanzaba, ¿sabes? No era yo el target. Ya. Pero pues todavía los de mi edad y eso, pues ahí estábamos. Y los de la edad de ellos, pues ahora tienen la edad que yo tenía. Y los niños chiquitos son los que ahora están
como dueños de las redes sociales y son fans locos de RBD. Jamás vieron un minuto de serio? esa pinche serie, güey. Jamás. Porque hemos crecido con sus canciones en las fiestas y todo ¿No lo has eso. escuchado, Doc? Claro, yo siempre yo tenía el CD, lo ponía, el Pensé cassette, tenía el cassette. Pensé que eso era el doctor dice RBD, pensé que eso era una sustancia. No, ese es CBD, ¿no? Sí, suena, no, sí. Una Estos sustancia. chavos de hoy que se andan ahí con su RGB y su BGCJ, su JPG. Fuma mucho RB. Su JPG. Es un PDF. Ándale, suena así. Ok, entonces, bueno, firman las capitulaciones de Santa Fe. Finalmente llega agosto y se arma la expedición con 3 carabelas. ¿Es cierto eso? Eran 4, ¿no? Había una cuarta. Plutón. Pero no sé. La niña, la pinta, la Santa María y Plutón. Era, como no les alcanzó, le hicieron muy chiquita y lo dijeron, no, esa no califica como carabela. Pinche ranchito salvavidas. La traían de Dingy. Además que me acabo de acordar del nombre del cartógrafo holandés, Waldseemüller era. Leonardo da Vinci. Ahora probablemente era alemán y no holandés. Agarrado de la carabelita Plutón así, congelándose, porque es Leonardo da Vinci, ¿no? Pero es como, ¿no? Como si fuera DiCaprio, o sea, es DiCaprio congelándose en el Titanic porque era una lanchita. Ok. Ya llegué. Sí. Ya Consumiste mucho RBD. Ya llegué, ok. No. Mira, si provoqué una risa como quiera, la consecuencia fue por lo que yo dije. No se puede negar, no se puede. Curso en línea de stand-up comedy. ¿Cómo hacer reír? Como... Acomodé lugar. Pero es en serio. Que se hace, se hace. Curso en línea. Sí, de stand-up muy bueno. comedy. Gracias, el doc lo tomó, por eso ahora tiene sus balazos de humor. Contacto @ goncuriel.com. Ahora sí, doc. Disculpa, doc. Ok. Ya me estoy reiniciando. Sí. Chale, ¿por qué me pasa eso? Windows 90. Sí. Ok, zarpan el 3 de agosto de 1492 del puerto de Palos, en Andalucía. Rumbo primero a las Canarias. Esa parte fue la parte fácil. Estaba todo programado. Las Canarias ya eran parte también del reino, eran conocidas y se dirigen hacia allá, obviamente para ahí pues cargarse de provisiones y tal. Como cuando volabas a Tokio y tenías que estacionarte en Tijuana para cargar gasolina y Ándale, poder sí. dar el brinco a los... Exacto. Y todos haciéndole el feo a Tijuana así por la ventanilla. Es una principal Exacto. ruta. Sí, pues las Canarias son enfrente de África, o sea, como casi a la mitad del camino, un poquito más hacia África. Pero ya mucho más cerca de América. Hay cosas que hay gente que ve sospechosas, como, a ver, ¿por qué Colón pidió esa cláusula? Como si supiera que fuera a descubrir algo, ¿no? Hay quien dice que él ya sabía, que sí sospechaba y que cuando había leído Juana la loca ciertos me dijo. libros así Ya había como algo. misteriosos que hablaban de un continente ahí, de una gran tierra. O sea que Y ya había habido que europeos. él en secreto ya sabía que iba a llegar y que por eso pidió esto y que los demás nunca se imaginaron. O sea, eso significa Otro. que había habido europeos que estuvieron ahí y dijeron, qué raro, nos topamos Bueno, con de hecho tierra sí antes de es tiempo". muy probable que haya habido europeos. También se habla de un náufrago español que la corriente lo llevó hasta América, que no es imposible. ¿No se acuerdan un caso hace poco de un pescador de Nayarit, no me acuerdo de dónde, que lo Sí, encontraron es por cierto. China? Ah, sí. O sea, que se lo Que se llevó. perdió en su se pedo. lo llevó. No y, mames. Sí, es cierto, eso sí. y Y nunca bajó, lo chingón, nunca bajó ¿cómo se llama? se la fue llevando así el tiburón, ¿no? No, la caña de pescar.
Porque pues era un pescador de Nayarit. Llegó hasta Chile. Este pez está cabrón, así como se lo estoy Se cansaba y luego se tomaba días, pero ya nomás iba a Sí, calar. ya pasó. No me acuerdo bien cómo fue la 7 veces, noticia, pero sí le suena que hace unos años. Sí, me acuerdo. Sí, Las sí, caras sí, y las sí, corrientes ¿no? por el otro Se lo lado. fueron llevando. Entonces supone que había habido un náufrago español que también ya había llegado a América y que después regresó y que Colón lo conoció. Es más, hasta hay quien dice que lo hospedó en su casa y que él fue el que le pudo haber dicho que había ahí una tierra nueva o que era algo Pero no ya nunca conocido. Y regresó lo con él, desapareció nada, se Colón. quedó. No, el otro se murió. Ah, Lo desapareció Colón. Le enseña un libro así de mapas cabrones secretos. Y entonces, ¿quién robó el libro? Con nadie, así con un pinche libro. Sí. La otra es que también esperaban un viaje más corto. O sea, más o menos la circunferencia de la Tierra ya se conocía desde Eratóstenes. ¿Se acuerdan que lo vimos en el episodio sobre la Tierra plana? Ujú. yo Que- no estuve, pero voy ¿Te a acuerdas? regresar. Exacto, que tú obviamente has visto todos, ¿no? Voy a regresar. Sí, no, ni yo Ya he casi visto. llego. Fue justo ese día que no pude. Justo ese. Fue justo ese. Ese fue el día que me lo perdí. Sí. Que estaba yo muy ansioso, tengo que llegar a ver el expreso. Sí, como antes, ¿no? En la tele, que me voy a perder el final de Cuna de Lobos. Hoy Yo matan iba a a decir Catalina Krill. supercampeones. Es que imagínate, te lo perdías y ya. Yo iba a decir Betty la Fea, pinches viejos. Angelitos Sí, 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 negros. Bueno, ok, creo que no queda mucho tiempo, entonces vamos a darle. Llega a... ok, también otras que él esperaba un viaje más corto, a pesar de que ya se podía calcular la vuelta, que era enorme. O sea, imagínense si no hubiera América, el tamaño de la vuelta que había que dar. Había que cruzar el Atlántico y luego el Pacífico. Bueno, pero ya agarraba abuelito, ¿no? Ya, sí, ya en carrera. Pero más sí, rápido. y sí era un gran riesgo, ¿no? Pero no iba, obviamente, o sea, no iba equipado y aprovisionado para un Para viaje toda la tan vuelta. largo. Entonces ahí pues dicen, bueno, o se calculó mal la circunferencia de la Tierra, se equivocó, o ya sabía que iba a llegar él realmente esperaba llegar a otro lugar antes. Así que bueno, eso no es imposible. El caso es que zarpan, la pinta la niña de la Santa María, llegan a Canarias, se aprovisionan, emprenden su viaje y finalmente avistan tierra. Qué perra angustia de Colón antes, ¿no? O sea, porque no estaba 100% seguro. O sea, lo decía el libro del Orate ese. Eran valientes. Y entonces ahí va, y toda la gente viendo a Colón como con dudas. Sí, no era gente. Sí, es por aquí. Era gente ruda. O sea, sí. Ok, llegamos a Vista en Tierra nada más. El 12 de octubre De 1492. de 1492, lo que es la isla de Guadalupe, en el Caribe, Ajá. que hoy es francesa, o no sé si sea independiente o todavía es francesa, la verdad. Con la oportunidad de googlearlo en este momento y desmentir al doc. Sí. Vamos a un corte brevemente y regresando vamos a ver si Cristóbal Colón fue un héroe y un ídolo y todo esto como se le manejó durante todas nuestras infancias. Totalmente. O un maldito villano, Sí, traficante, todavía racista y culero. Regresando. Nuestro historiador, el Dr. Stern, iniciará pronto cursos en línea de literatura, historia de la filosofía e historia de México. Informes en laudante-rsw@hotmail.com. Continuamos, Doc Stern. Bueno. Sí, rapidísimo. Mira, entonces tengo que aprender a hablar así ya rapidísimo porque dicen que se aburren, que hablo todo lento. que esas cosas. Tú eres aquí el patrón, Doc. Ay, cálmate. A ver, entonces, Pero bueno. llegó Colón ya. Ok, a ver, vamos. Sí, ya, resumiendo la historia. Hace 4 viajes a América. Él queda instalado como la capital del nuevo virreinato o colonia, como se llame, queda en La Española, que es la isla que actualmente tiene a República Dominicana y Haití, que comparten isla. No era el Nuevo Mundo, ¿no? En ese entonces no se manejaba esa mamaduría. No, es Nomás Haití, era no la- era el las nuevo mundo ni Indias. ahorita. Eran primero las Indias y se consideraba que era... ¿Qué? No oí el chiste.
Una mamada. No, pues oye que estuvo bueno. Ya. Que Haití no es el nuevo mundo ni ahorita. Chale. Pobre Haití. Entonces, Ya cubriéndote, ¿verdad? Sí. Cubriéndote. Claro. Pues hay un par de haitianos. Sí, ahí. nos sentimos El otro día se le ocurrió Mexicali, es horrible. memes y todo, pero bueno. Eso Fueron a su casa a aventarle comida china. Chinga tu madre. sí. Bueno, Que bueno, ya le vamos a pedir perdón a China próximamente, ¿no? Por esa masacre. Por mandarnos a los de Mexicali. Te vamos a pedir que nos ofrezcan disculpas. bueno, queda ahí la capital, queda Colón como gobernador y virrey, según los ley de acuerdos que habíamos dicho de Santa Fe. Y regresa a Europa otras 3 veces, vuelve a... O sea, en total hace 4 viajes. ¿Esos viajes ya llevaban como mercancías o...? Llevaban, claro, les olvidaban las mercancías, cosas. esclavos. Por eso fueron 4. Pendejos, otra vez, así la tercera. Sí, oficialmente no había esclavos, pero sí llevó así como muestras de indígenas. Así como, miren, Un así, dedo. gente exótica, ¿no? Sí, oiga, pues tráigalos completos, es un barco. Ah, perdón, sí. Este tiene pelo rosa. Llevó así uno con pelo rosa y todo. Mirad. A ese sí lo tuvieron que matar. Ese de plano sí. Por ya. cualquier cosa en cuanto llegó. Claro. Sí. Sí, pero qué gente tan rara, ¿no? Así Coño. entonces sí llevó indígenas también como prueba de que era un nuevo territorio y tal. Mercancía, etcétera. Y ya, muere en Valladolid en 1506, ¿no? En España. Sus restos fueron trasladados a Santo Domingo. Luego los franceses invadieron la isla, que por eso existe Haití. Y entonces otra vez sus restos fueron llevados de regreso. Pero entonces, ¿por qué dicen las monografías que llegaron a San Salvador? O sea, que lo primero que pisó Colón. O sea, No, pero así le llamaron a esa isla. Yo pensé que llegaron a El Salvador. No. Sí, pero llegaron directo a la capital, Coquis, así. Exacto. Llega a la capital. No, así. Así la pinche carabela toda va a ser. Sí. No, así le pusieron a esa isla, pero era no era nada que ver con El Salvador actual. Y Los bueno, de San Salvador luego le registraron el nombre de la ciudad y estos de chingado, no no, la habíamos se me va, registrado. no pudo- Colón, siempre el mismo error de Colón. Sí. El güey dijo, eso Sí, es San sí. Salvador. ¿Y el registro oficial? Exacto. Se le olvidaba pasar por el Ah, INPI la cada vez. chingada. Ese carajo. Oye, Colón, lo del continente sí regístralo, güey. Los Cualquier papeles, cosa. los papeles, Sí, las sí. copias. Colón, no se te olvide llevar las copias en este viaje. ¿Ya verificaste la pinta? La verificación de la vecina, la patrulla atrás así, oríllese, la pinta, a ver con la araña sus documentos, puesta, por favor. Está verificado. Y el piloto así, híjole, mi licencia ya está Le vencida. ponían una araña al timón. Y así, maldición, ya no podemos navegar. Sí. O al ancla, así. Pero ya no la podían subir, ¿no? Tenía su araña. Entonces, no, uy, joven, no, vamos a tener que remitirla, vamos a tener que remitir la carabela al corralón. Y Colón negociando de que. Colón no, así, mire, oiga, pero le doy unos No, esclavos espérese. ahí, llévese traigo unos un güey esclavos. de pelo rosa aquí. Se los puedo dejar. Sí, sobre todo el de pelo rosa no se lo quiere. No, pues si me No, ofrece chavo, así pues, eso, pues yo así como, ¿no? tengo Pues que también repartir con tenemos mis colegas. dignidad. Chale. Bueno, sí, lo bueno es que ya iba. Entonces, ya, fin de la historia. Ya muere que, pues, de que, o sea, ya como de... Estaba cansado, me imagino. Ya Cansado. estaba cansado, más o No, menos no, no, 50 y tantos tantos viajes, años. No emocionantemente, vaya. O sea, No, se muere. Conquistando nuevas tierras. No. Que no voy a Ya estaba registrarte. medio ciego y tenía achaques y todo. Nada más una pregunta antes de que pasemos a lo demás. ¿Sí sería como He-Man, así con su pelito mamón, güero y así? Pues sí, los retratos que hay es así. Hay retratos y con en su vida. sombrerito. Así los cuadros. Y recuerden. Sí. Registren lo que conquisten. Cuando conquisten algo, regístrenlo. Sí. Adiós, amigos, dice a ver la carabela chiquita. El Plutón. Carabela Ya, chiquita. ya ahora sí funcionó. Y así la grúa de carabelas así llevándosela al corralón así más bien llega nada más para asustarlo, así llega la grúa de carabelas. Oiga, no podemos hacer, no, engánchenla. Y así no. Y bueno.
Ok. ¿Cuál es su Llegan al Gorrón, ¿cuál es su vehículo, joven? Esos 3 buques de allá atrás, por favor. Y así, Sí, me pareja, tenemos acá Los del un Versa. 618K. Bueno, ya, vamos a pasar a 2 temas así polémicos sobre Colón, que realmente es lo más importante. Ok, el primero es sobre su origen. Siempre desde el Era principio italiano, hubo dudas sobre su origen. O sea, oficialmente es italiano, genovés. Pero hay teorías alternativas que algunas son totalmente loquísimas, ¿no? Que es hijo de un rey polaco, que si era noble, que si era hijo del tejedor, toda clase de Sí. Temas de producción, o sea, adelante. Ok. Toda clase de... que si era, no sé qué. Otra teoría alternativa. Las únicas 2 teorías alternativas que más o menos han tenido importancia y que se pueden tomar más o menos en serio son que era catalán, en realidad. El de la familia Colom, que sí es verdad que había una familia Colom que hasta la fecha, yo recuerdo el papá de un amigo era Colom y decía que eran mallorquines Y había que un sí detective eran que es parientes de Colombo. Cristóbal Y Colón. vivían en un barco. Sí. Porque algo que no mencionamos es que lo primero, o sea, de Colón nada más se sabe que, era hijo del tejedor. A los 20 años aproximadamente sale de Génova, se mete de marinero. Y en 1476 hay un enfrentamiento entre corsarios y una flotilla genovesa a unos kilómetros de la costa de Portugal. Y se supone que ahí estaba Cristóbal Colón en la flotilla genovesa. Y que escapa de milagro y nadando llega a la costa de Portugal. Pero son ya cuentos, leyendas urbanas. No sé. La corriente A ver, lo hizo descubrir. de que estaba ahí, estaba. No, Sus hijos están encabronados. Güey, le robaron el nombre del continente. No puede además quedar como un pendejo. Sí, exacto. Sí. O sea, invéntate que... no, Sí, que mames. los corsarios, ¿no? En realidad bala se le perdida, hundió sí. así, y estaba echando agua así, no podía sacarla y se fue hundiendo así. Él era el responsable de que no se le metiera el agua al güey. Y exacto. Sí. Tápalo. El Colón, sí, ahorita. Sí, ahorita y se hundió el El barco. pinche decidioso. Tomando el sol. Sí. Y no, de que estaba ahí sí estaba y llegó a Portugal nadando, es cierto, pero la teoría catalana de su origen dice que en realidad él era uno de los corsarios catalanes, ¿no? Que los traicionó. Y que la familia Colom eran los Eso ya es un Game of Thrones, güey. O sea, Sí. que el comandante pirata era un Colom. Entonces, probablemente pariente suyo, eso dice esta teoría. Y la teoría, o sea, no está para nada demostrado. Tiene algunos puntos fuertes, o sea, dentro de teorías así revisionistas, alternativas. Tiene puntos fuertes la catalana. Por ejemplo, ahí está la existencia de la familia Colom. Pues provee algunos motivos para ocultar su identidad, ya sea que haya sido corsario o que su familia era enemiga del rey Fernando, entonces que quiso ocultar su identidad. Que algunos han descubierto como catalanismos en su escritura. Su caligrafía, sobre todo, es como un poco catalana de la época. Lo han estudiado algunos expertos. Tal vez nada más era fan de esa cultura, ¿no? Exacto, güey. Tal vez Sí, nada sí, más sí. se avergonzaba de su papá. Le iba al güey. Barça. Dijo, no. Sí. En mi Exacto. biografía no va a decir que mi papá era un tejedor. Y ahora, Le iba al Barça con tanto fervor que escribía como ellos. exacto, sí. No, pero sí, ahí tiene sus puntos fuertes. Digamos que es viable, pero al final no es tan probable. Una que a mí me llama la atención es que sí, o sea, de plano nunca escribió nada en italiano. Ni siquiera cuando le mandaba cartas a sus hermanos les escribió en italiano. Eso es raro. Pero los hermanos, otra volta que no nos escribe en Italiano, sí. Este tipo que quiere practicar el su español. Es bien Que la verdad es que eso suena raro, pero no es imposible. O sea, sí puede pasar. Yo lo sé porque, por ejemplo, Es que hay gente que se escribe entre ellos en inglés, gente mexicanos que se escriben entre ellos en inglés. Sí. pues güey. eso es muy probable, pero sí, por ejemplo, el caso que sí es real Si es, ya se por pelea ejemplo, la madrugada, no me mi sorprende abuela, que mi se abuela pelee y en su italiano. familia salieron de Europa a finales de los 20s. No eran niños
niños tan chiquitos, o sea, ella tendría unos 7 años y su hermana unos 10, o sea, digamos, llevaban muchos años. En su casa se hablaba ruso, polaco e yiddish, que es una variable del alemán. Se hablaba ruso, polaco. Klingon. 7 chistes al mismo tiempo. ¿Qué mes? Sí. Nada más que cada quien dice el suyo y es Solito. Solitos no Que leen. se Y nadie se ríe de nada más que de lo suyo. Y realmente sí se les olvidó su idioma nativo, o sea, llegaron a México. Ella y su hermana se hablaban en español siempre. Sí, pero vivían en México. Pero también Colón y sus hermanos vivían en España. Entonces, o sea, vivían en México y pasaron, ni siquiera tantos Ganaste años. esta vez, doctor. O sea, llegó un momento que en su casa ya se hablaba español y se olvidó después de años de hablar otros idiomas. Incluso, o sea, mi abuela a los, 40 años, probablemente ya no se acordaba una palabra de ruso, ¿no? Después de que lo habló, era el idioma de su casa, su lengua materna, ¿no? Y se le olvidó por completo. Su familia, su casa, todo, ¿no? Pues sí, como que... De hecho, sí. El idioma de hecho, voy a sí. hablar. Es más, el güey se llamaba Christopher. Porque, bueno, se llamaba Cristóforo. Sí, en italiano. No, Cristóbal. En italiano es Cristóforo. No como mis papás me quisieron poner. Que viene de Cristoferens, que es portador de Cristo. Cristóforo. Y entonces, Cristóbal porque sí porque en español la traducción. Pero es, digamos, el nombre oficial, porque pues... Sí, porque se cambió, se hizo español y todo. Ese sí lo registró. Ese sí dijo, no, que sea oficial, que soy Cristóbal. Y es lo único que le importó. Sí. Oye, ya que estás aquí en el registro de una vez, el continente. Luego. También se Es una forma muy larga. Lo importante es... También se han encontrado portuguesismos en su escritura. Se supone que primero él llegó a Portugal y se quedó ahí, sirvió como 10 años o 9 o no sé cuántos en la corte de Portugal como marinero. Y entonces aprendió muy bien portugués, aprendió portugués antes que español. Entonces cuando aprendió español lo hablaba como con acento portugués. Y como un pinche desmadre. También otra teoría es que era portugués Sí. y quizá judío portugués. Ok. Y que por eso escondió su origen. En esa época no era muy bien visto ser judío. Ya lo ponen como el Mesías, güey. De que no, mucha gente piensa que... güey, Entonces, era Mesías, la verdad, cabrón. quién sabe, Ocultó pero que era judío, pero cuando salió de la corte con su acuerdo leonino de 90% de regalías, los reyes, sospecho un origen. turbio. Hay algo raro. No habíamos ya sacado a todos estos. Y no corrimos a los judíos. No habíamos corrido a los... Exacto. No, los italianos son iguales. Todos los mediterráneos, es cultura mediterránea, ¿no? Todos O sea, tú son- también odias a los italianos, igual que Cristóbal. No, además, en cierta forma era traidor a Italia, porque, o sea, ayudó a España a competir con, no solo a competir con Italia, sino que además la hizo la gran potencia colonial, Pues es como- la mayor potencia colonial de todos los tiempos después de Inglaterra. Pero eso es un poco como decir que González Iñárritu nos traicionó porque se fue a Exacto, Hollywood. güey. Aquí no lo apoyaron. Perdón, tuvo que ir a- G. Iñárritu. Qué Iñárritu. No sabemos. Sí. No, es que ya se quitó González, ahora es G. Ahora, el tema de la identidad, pues sí, no está claro, pero lo más probable es que sí sea italiano. También se han encontrado italianismos en su escritura. O sea, Menéndez Pidal, que era un erudito lingüista de principios del siglo XX, hizo un estudio muy grande de toda la escritura de Colón. Concluye que sí era italiano y que también hablaba Porque siempre portugués. decía así. Y que su español tenía mucha influencia portuguesa. Siempre te lo encontrabas y Pero terminando de también sorber un italiano. espagueti. Y que, como era de origen humilde, él aprendió a escribir. Él realmente aprendió bien a hablar y a escribir ya en España. Ujú. Entonces, también eso puede tener que ver. Pero bueno, siempre habrá discusión sobre su origen. Se sacaron sus huesos hace unos años, se les hizo todos los análisis posibles y no lograron encontrar suficiente ADN como para poder ir más allá. Sacaron también los de su hijo, los de su hermano. Pero bueno, también se ¿Y no sabe... encontraron los registros de sus dientes? No, ¿verdad? Porque ese güey era pésimo para los registros. Sus moldes. Qué pendejo. Sí, como que tenía que ir a registrar su nacimiento y no fue, ¿no? Sí, o sea, todo fue culpa Sí, pero- de que el güey nunca registró de dónde era. No registró nada. Sí, o sea, él mismo como que guardaba cierto origen, o sea, como un poco oscuro su origen, probablemente pues porque sí se avergonzaba, ¿no? De ser pobre, de origen más bien humilde, pero a la vez también hay
cosas raras, porque llevó a sus hermanos, ¿no? Como que si de veras te avergüenzas mucho de tu pasado, pues no llevas a tus hermanos. Bueno, no es un monstruo, güey, nada más le da vergüenza. Y es, En cambio, ahora, ¿qué diferencia la gente? Cuauhtémoc Blanco, por ejemplo, no. pero o sea, sí del hay, barrio sí bravo, hay, poquito. sí hay registros de un Cristóforo Colombo, italiano de la época, también de sus hermanos hay registros, los hermanos también decían ser italianos. O sea, ¿cómo vas a fingir que, o sea, menos que todo el tiempo hablar así a propósito para que no se diera, y todo así como lo del bigote, ¿no? De, ajá. O sea, y nadie se daba cuenta que no era italiano. O sea, sería muy difícil fingir eso y nadie sospechó en su época. O sea, como que todo el mundo hubiera sabido, no, es catalán. O sea, se hubiera sabido y nadie lo dijo jamás. Entonces, bueno, nos quedamos con que era genovés. Okay. Y es el consenso del 90% de los historiadores. Sí, es verdad que era genovés. Ahora vamos a lo Pero picoso. falta lo picoso y que vamos a Vamos a cerrar con lo picoso. bueno, hay Sácate los acusaciones así de que era un monstruo absoluto, que era así racista, asesino, genocida, Ahora, nada más siendo claro. violador. Una expedición así es para encontrar riquezas y traer. Claro, él era un empresario que eso iba para encontrar una ruta de Bueno, comercio. una ruta, pero exacto. O sea, Y ya de te paso ahí encontraste estaba la cosas, cláusula de, pues, si yo descubro algo nuevo, ya es mío y lo puedo explotar. Pero también, no sé, encontrar oro, por decir. Y entonces lo hubieran llevado. Es lo mismo que Pues sí, Cortés. claro, y así funcionaba en esa época. Llegabas a un lugar y pues conquistabas. todo. Obviamente había nativos que se resistían, entonces había pues matazones y tal. Plomo. Pues es que chingada madre. ¿Por qué se resisten? A la hora de investigar, Intercambian plomo por oro. a la hora de investigar las crueldades atribuidas a Colón, hay algunas dificultades. Y es que si tú ves, toda esa información la vas a encontrar en medios como que más bien así chairos, ¿no? Que no estoy negando que haya algo de real, pero están tan exagerados, o sea, es gente muy exagerada, o sea, es gente que escribe, o sea, en un artículo yo llegué a ver así que mató a más de 5 millones de indígenas, o sea, no había 5 millones, Sí. o sea, es absurdo, ¿no? Sí, se mama la gente. Exacto, es totalmente absurdo, Como videojuego, así que sale otro y otro. exacto, sí, que nomás por gusto y que les mandaba así que rostizar vivos Ahí viene el por gusto y indígena cortarles de las la Iglesia extremidades y que era así como, Sí, como sí. que de veras así Hitler se quedó ya la frase es, ¿y qué tal? ¿Pero qué tal ¿Qué Colón? tal Colón? Decían mucho que les cortaba la mano y luego las usaba como de collar la mano. Sí, sí, bueno. Ah, pues sí. O sea, Lleva rascando aquí. estas son personas, la verdad es que las personas que escriben eso no tienen el... O sea, si de repente como Sacas una mano con un Ándale, palito para a la rascarse. espalda. le pones una esponja en la mañana, ya te Claro. sientes. Sientes que alguien te está bañando así personalmente. Pero además cada Empieza a semana rascarte ya con se la pared. pudre y necesita una nueva, entonces otra. Traigan otro. Traigan otro y tas, ¿no? ¿Quién les dijo que le quería yo la zurda? Entonces esos relatos son Me traen unos sin uñas. como absolutamente... sin uñas. Los O indígenas. más bien al revés, déjenle que les den más las Los uñas. indígenas ya haciéndose manicure y todo chingón para ver si eran el elegido. Pero de gel para que durara. Chale. Sí. Entonces, sí hay una base real de estas acusaciones, no se niega, pero bueno, están exageradísimas, así a grados ya totalmente ridículos. Incluso él tuvo un pleito con la corona por eso, porque era una orden explícita no ser cruel. O sea, si el lugar donde descubría había indígenas, tenía que considerarlos hombres libres, ciudadanos de Castilla, tratarlos con, pues no voy a decir derechos humanos porque era un concepto que no había en la época, pero lo más parecido a los derechos humanos. O sea, Saluda. esa era una orden, esa era una llegas, orden saluda. directa. O sea, a la reina después Isabel, disparas. a la reina Isabel eso le preocupaba mucho. Con El rey Fernando sí decía, ay, así en secreto, no le hagas caso. Mátalos al chingado a su Mátalos. madre. Y la reina, ¿qué dijiste? Que los cuides. Que mi amor. Respétalo. No, sí, la reina incluso en su testamento así siempre estaba preocupada Este de hijo de su pinche que madre. los traten bien, no sé qué. Entonces llegaron rumores a Castilla de que don Cristóbal estaba como que Haciendo de las suyas. así, exacto, como el típico así pobretón que de repente es nuevo rico y tiene mucho poder y Ah, sí. no sé qué. Sabía Pues que era la verdad nuevo sí, o sea, sí. A ver, o sea, sí era un tirano como virrey. Eso sí es verdad, sí era un tirano, era muy duro, sí castigaba duro a la gente, sí se tienen registrados actos de crueldad así desmedida. Es más, pensándolo bien, si era un culero. No, sí era, no, sin duda era, incluso para la época, porque pues hemos dicho que hay que juzgar las cosas como por su época, sí es cierto, iban a eso, sí había una especie de guerra, o sea que pues no se resistían, pues estos porque vienen a conquistarnos, y así funcionaba el mundo antiguo. Dentro de Europa también así funcionaba, se invadían entre ellos, se peleaban, si alguien encontraba una nueva tierra pues se la apropiaba, o sea, así era el mundo. Ujú.
y civilizaciones en decadencia usualmente llegaban y eran conquistadas por una civilización en más Con más auge, esplendor. con más esplendor. Ajá. Eso era lo normal en ese mundo y sí había crueldad, no había derechos humanos, no había estos conceptos modernos, ¿no? O de razas, sí, pues todas las razas se sentían superiores a las otras, los blancos incluidos, pero también los indígenas, o sea, ya lo habíamos visto, ¿se acuerdan? Que los aztecas se sentían superiores a los demás, y, o sea, todos se sentían A superiores. la fecha los japoneses son muy así. Claro, Así que se siempre sienten los superiores. japoneses han sido así, pero los enemigos de los japoneses también son así. Nada más que unos de verdad sí tienen cierta superioridad militar, digamos, entonces sí llegan y conquistan. Pero los a los otros. japoneses no, o sea, dicen estar muy orgullosos, pero en el fondo no es cierto porque si no, no pondrían esos ojotes en las caricaturas. Ándale. Algo tienes de Sí, que sí, no sí, les sí. gusta. Y ves a Goku y dices, no te pases. Así no luce un asiático, güey. te Güey, no pases, es güey. japonés. Claro. Sí, siempre. Y güeritos, de hecho, pues, son como europeos. No, lo que pasa es que hacen muchas adaptaciones de cosas europeas. Exacto. O sea, Heidi y esas cosas, la familia Robinson. Heidi es asiático, ¿no? No, Heidi, la caricatura clásica de Heidi es japonesa. La caricatura de la familia Robinson y un montón de caricaturas ochenteras. Candy, Lalabel, ya no es episodio de eso, pero eso sí, por esa razón les ponen con ojotes. Remy. Pero luego ponen el viaje de Chihiro y la pinche Chihiro todo el tiempo con nosotros. Los ojotes, güey. No, y siempre así, como con brillo. Sí. así. Y cuando corren para encontrarse así, corren como 5 canchas Sí, de fútbol. con así florecitas pasando atrás. Florecitas pasando. Y luego hay otras que son como más tontas, caricaturas más tontas, que siempre acaban en una niña haciéndole Haciéndole como. Eso ya quedó grabado en YouTube. Canal de YouTube con Curiel. Por si alguien se distrajo. Si alguien puede, por favor, mandarnos ese clipcito. Sí, sí, claro. Ese clipcito de Gora de la Sí, venir los memes. para hacer un GIF. Estuvo bueno. Sigamos, Doc. Bueno, Muy entonces, bien. no, sí es real, sí hay recuentos, incluso de gente, pues de él, digamos, que sí se escandalizaban de algunas crueldades que hacía. O sea, eso de que mató millones de indígenas, que redujo la población de la española de 8 millones a 3, o sea, no, a lo mucho se Miles. calcula que 60,000 indios y a lo mejor mataron a 200, no sé cuántos. De todas formas está mal. Ay, te van a chingar. Incluso, seguro, mató a 1000. claro, A no, 1000 sí es obviamente potable. está mal, sí. 1000 sí No, te los chingas. 5,000. pero 1000 sí, seres humanos, no estoy diciendo incluso específicamente para la esos. época se le pasó la mano, tan así que escandalizó mucho a un fraile que estaba con él, Fray Bartolomé de las Casas, que escribió así como relatando las atrocidades. Se mamó. Y llegaron los rumores y la corona mandó a investigar qué estaba pasando, mandó a un Sherlock Holmes de la época, así, que llegó así. Todavía no se inventa la lupa. No, ya se- Sherlock Holmes. Chelo Gómez. Chelo Chelo Gómez. Y así, ¿qué tal? Gómez de la algo. Así, siempre tenía que tener algo. Todo el mundo De siempre la se barca. Sí. Y dice, es primo de Calderón de la Barca. No, que de la barca que acaba de llegar. De la barca. De la que está atrás del Versa que ve. Como aquella famosa frase. Joder, que le han puesto la araña. No puede ser. La vida es una barca. Calderón de la mierda. Caray. así es. Balazos. Balazos de humor. Con el Vas a ver que después se van a reír, se van a acordar. Ay, no sé si estuvo bueno. Yo siempre me río. Bueno, entonces la corona manda y sí se encuentran ahí como irregularidades y lo llevan preso. Incluso él regresa, al final de su tercer viaje, él regresa preso a España y está preso 6 semanas, él y sus hermanos, Madres. por los recuentos de sus Sus hermanos, ¿yo por qué? Yo nada más fui a pasear. Pero él mismo, ¿no? O sea, ahora regresando así de, no, ahorita que llegue, puta, me van a recibir con pinches manteles largos. Sí, oye, van a sacar un meme así de Cristóbal Colón instalado como virrey y se empieza a convertir en Díaz Ordaz, ¿no? O el periódico con la noticia se va cambiando, se va transformando como en la película de Back to the Future, ¿no? Mientras más se va acercando, cambia la noticia. Futuro diferente.
Entonces sí, se volvió todo un día sordas. Ahora esas noticias llegaban porque había otros barcos yendo y viniendo con periodistas. Pues ¿no? ahí por las redes sociales empezaba a circular Un hilo videos, en Twitter, así. Lord mano amputada. Haciendo sus stories con su nueva Exacto, sus stories. Dice, con esto ya me- Si quieren venir a Haití, swipe up. con este brazo arrancado ya puedo tomarme una foto desde más lejos. El primer selfie stick de la historia. Con un Sí, sí, brazo sí, de- sí, sí. No, no. Qué cruel. En fin, entonces se lo llevan preso. Finalmente, bueno. Y ahí inicia su pleito con la corona porque dice, me tiene que cumplir. Ya no, yo ahí dice que voy a ser virrey a perpetuidad. La corona dice, bueno, pero si te pasa, si eres un mal gobernante, pues te vas al. No registramos eso. Y total que ya nunca volvió a ser virrey, nunca lo regresaron al gobierno, pero sí lo liberaron, sí le restituyeron sus bienes que se los habían confiscado y todavía le financiaron otro viaje a Siempre América. pasa así. ¿Por qué? A los Pues corruptos es que así que son. roban, que se aprovechan, les regresan lo robado, lo Mira, regresan. Así son los italianos, Es o un sea, te problema envuelven, sistemático de hace empiezan a- no, es que cientos de mira. años, señor. Esto no se trata de hoy, no estamos hablando de este sexo. Es un problema ya, esto güey. viene. Es un problema ya arraigado. Ya es momento de ponerle un alto. Cuarta transformación no Sí, es. no, ¿no? no. Chinguen su Sí, madre. sí, sí. Y bueno, al final sí muere con honores y todo. Yo. Sí, sí, sí. El odio que se tiene a Colón, por un lado, sí está basado en estos hechos reales, pero. Que es un poco propio de la época. Sí, te digo, hasta para la época se le pasó la mano. No sabemos qué tanto, no podemos saber porque los relatos están bastante exagerados. O sea, te digo, los vas a leer así escritos por chairos que se ponen histéricos y así le echan unas exageraciones que ya no sabes qué creer y qué no. Pero bueno, sí, históricamente sí hay datos de que era bastante pasadito y sí era tirano, pues. Y entonces, bueno. Pero el odio más fuerte, pues sí, es simplemente porque era europeo y llegó y colonizó. Entonces es como un odio contra todo el concepto de eurocentrismo o de colonización. Que ya lo vimos en su momento cuando hablamos de la Malinche y tal. Pues es algo que de todas formas iba a pasar. Es algo inevitable. o sea, tampoco es como que aquí se la estuvieran pasando así súper bien y que fuera el paraíso realmente, como dicen. No es cierto. También aquí se sacrificaban, se Y que, mataban. o sea, guardado que sí podría ser un tirano, que sí se le pasó la mano, sí es cierto que eso hacían los conquistadores, o sea, llegaban, mataban por Es que conquistar. tienes que llegar con mano dura, ¿no? La Así ley ya del- llegué. Pero, por fuerte. ejemplo, Hernán Cortés no ¿Cómo era estás? así, ¿no? O sea, Hernán Cortés, sí, con mano dura sí. O sea, llegas, es una guerra, ¿no? Estás llegando a la guerra y pues se matan y sí, pero Hernán Cortés no era así como un tirano. Como que sí, insisto que Colón era un poquito Más culero. más. Ya. Entonces ya digo que la glorieta de Colón en Reforma, a chingar a su madre, era glorieta de Américo, para que se chingue. Que en todos los cambien sus Juan a la pasos loca, por por Américo. Después, después, sí. Pinche güey, que lo único que hizo fue Y reír. te digo que es lo mejor, que seguro ni está registrada la maldita rotonda y se puede mover. Se les olvidó registrarla. Seguro. No la registró, Sí, la sí, puedes sí. tirar mañana y pues le Entonces- Si quieres, la glorieta del Sí, doctor sí, sí. Stern. Vamos a Sí, ponerle. sí, sí. El doctor así. Y la Entonces- gente, quitan eso. Los odiadores del doctor. Sí, sí, sí. Bueno, no, pues mi conclusión es que. O sea, no hay. Como que no puedes borrar la historia, así como lo han hecho con Díaz Ordaz de que él inauguró el metro y vamos a quitar hasta la placa de que inauguró el metro. O sea, Y no, la gente no, no, no puedes. internet, entonces o era sea, como de, aquí había algo ayer diferente. no puedes quitarle la historia, no puedes quitarle el mérito de que pues fue un empresario que pues por lo menos a quienes lo contrataron les dio un buen servicio, un buen resultado, y que pues gracias a él sí surgió una nueva civilización. O sea, quizás si no hubiera sido por él hubiera sido alguien más también, o sea, tampoco hay que exagerar demasiado su mérito. Hubiera sido alguien más, pero bueno, la idea la Entonces ya tuvo venía él. también el otro, ya lo vio llegar. Él- Oh, que la chinga de regreso. O sea, digamos, No, güey, ya el colímetro, regrésate. sí, No sí. dijo ni madres, ni lo pasamos ahorita, van a ver. No, sí le llegó el mensaje a Colón también, pero no lo registró. sí. ¿Qué llegó? ¿Qué pedo? Entonces, no hay que exagerar su participación, pero sí fue importante, es un personaje muy importante en la historia. O sea, él fue el que tuvo la idea, el que llegó, la vendió, convenció, obtuvo el financiamiento, se arriesgó su propia vida en el viaje y pues a partir de ahí nace una nueva civilización que tampoco es perfecta, ¿verdad? Pero bueno. Y tiene un mérito que es pasar a la historia. Y si es culero, pasar a la historia por lo menos
muchísimos siglos como un chingón. O sea, Bueno, Se celebra en cada Lo lo gran- contrario de sí. Porfirio Díaz, que lo tunden. Exacto. Por otro lado, Era chingón y lo tampoco hay que O el Che Guevara. exagerar los elogios, ¿no? Ni alabarlo. Tampoco es así. Así. Ah, no, el Che Guevara es Perfecto, igual. ni mucho Culero y menos. pasa la historia como muy chido. como un héroe. Ajá. Exacto. Eso es lo contrario. No, es igual. Culero y pasa la Y, historia como chingón. y sí, qué bueno que el continente no se llama Colombia. No, estaría bien. Seríamos todos como más sabrosos. Tampoco. Ándale, y las chavas, guapas. dices eso. Bueno, las mexicanas, Doc. Wow. Siempre number one. Pero también las colombianas. Sabrosas. Mande. También las colombianas. Y pues ya, esa es mi conclusión. No es un Bueno, tipo porque con, sí, gran hombre. sí con es. claros y oscuros. Para quien se mete mucho en el tema en YouTube, sí es ahorita visto como un demonio Cristóbal Colón. Entonces ya es también como, bueno, pues no hay que desproporcionar, claramente era culero. Sí. pero Si quién ves sabe si- quiénes lo ven como un demonio, pues siempre es gente muy chaira, así que lo súper exagera. Clavadísimos, güey. Porque ya se murió, güey. O sea, Bueno, hace quien nos ya, vale además madre ya si superen es la un villano, conquista ¿no? y todo, sí, ya. Pasó, pues en su época así fue. Te digo, de todas formas, lo bueno y lo malo siempre ha existido en todas las épocas. No puedes justificar cosas malas que hace alguien por su época si en verdad son malas. Y ya, pues. Entonces era Cristóbal Colón, pero originalmente Cristóforo Colombo. Colombo, que es Cristóforo. como palomo. Dice Yo Cristóbal Foster Colón. Colombo o Fíjate, Colomba dice. es paloma. Cristóbal Colón en español. Cristóforo Colombo en italiano. Christophorus Columbus en latín. O sea, cada vez va haciendo más largos. Un pedo el nombre de este güey. Sí. Y latinizaban los nombres. Entonces, bueno, pues Doc, muchísimas gracias. Para quien tenía la duda que yo era uno de ellos de qué tan culero había sido, creo que quedó claro. Culero. Culero normal. O sea, nomás mató como a 200 personas, No, violó como a 30. Sí, es cierto, porque lo normal es no ser nada culero. Exacto. Si eres culero, hay niveles. Y sí está bien que se sepa, pero las mismas personas que lo super exageran Roberto. echan a perder un poco, Que se sepa. echan a perder el asunto porque cualquiera se da cuenta que es una exageración de tal magnitud que entonces te vas al otro lado, esto lo están difamando. Y no sé qué. Entonces sí está bien que se sepa que no era tan buena onda, Ok. pero mesuradamente, ¿no? Y darle pues el peso correcto que tiene. Ok, pues muchísimas gracias, Doc. ¿Cómo viste, Rob? Muy, muy buena lección me llevo hoy. Qué bueno, esa es la bueno. intención y sobre Qué todo bueno que que se Tenía rían. todo equivocado sobre Cristóbal Colón. Qué bueno que aprendes, porque yo Ni, nunca aprendo. ni una cosa Todo. bien, ni una bien, ni el nombre, porque Ni el se nombre. llamaba. Yo pensaba que era alemán. Sí, no. Ok, ¿qué nos quieres anunciar, Rob? Aquí estás al aire, 12 de octubre. Pues nada, realmente no tengo nada. Síganme. No, sí tengo voy a tener show, me parece que el 24 de octubre en Ok. el 139. Es un show presencial con todas las medidas sanitarias, No sé, dame. sana distancia, ya público ahí en vivo. Pero también delicia. también se va streaming, ¿o no? Y creo que no. Ah, ok. Pero, bueno, déjenme preguntar, pero creo que no. Bueno, chéquenlo en las redes de Rob. Sí. Eso es para la gente que está en la CDMX o venga, pero pues igual y también hay streaming porque ya va a haber show híbridos. Va a Es haber muy show, interesante. Claro, sí. de los dos, ¿no? Así como la mota. Así. Y además De hiciste hecho, un... me preguntaron así que, oye, ¿y cuándo un online? Entonces, como que sí, creo que es algo ya. Sí, ya está manejado así. Sí, sí. Ahora, hiciste una serie de televisión que nos dio mucha risa. Salías con un bigotito. Sí, como en un bigotito, el personaje traía un bigotito. Se ¿Cómo se llama llama? Cómo sobrevivir soltero, está en Amazon Prime, la pueden ver, véanla. ¿Otra vez el título? Cómo sobrevivir soltero. Muy puede. buena, ¿eh? ¿Para mí? ¿Cómo sobrevivir soltero? Pa- Sí, A ver, todos. a ver, que pase tantito nuestra invitada de la próxima semana para que vayan viendo el teaser de quién va a estar. Sí, claro. El Güero Cocom es @ el Güero Cocom en todas las redes sociales. Todas las series. En todas las series. Pásale. ¿Cómo sobrevivir Nasla. casado? Búsquenla. Mira, pásale aquí en medio. Aquí. Hola. A Ay, ver, perdón. un cachitito. A ver, Migón, aquí estamos con poca sana distancia. No, es que ya nos hicimos la prueba del COVID, como pudieron ver. Nashla, la próxima semana nos vas a acompañar. Correcto. Bueno, entonces ahorita si quieres ya. El Güero Cocom en todas las redes sociales. Dr. Stern en Instagram y Twitter. Yo soy Gon Curiel en todos lados. El canal de YouTube Gon Curiel es donde publicamos esto semanalmente. Por favor, suscríbanse, compártanlo, ¿verdad? Ay, nadie me está oyendo.
Sí, sí. Compártanlo, Sí, ¿verdad? Y Compartan. pues también pregunten por mis cursos, ya van a reiniciar. Pregúntenme sobre todo por Facebook en mi Igual página. que él. Van a reiniciar. Exacto. Busquen el grupo de Facebook, El Desprecio de la Historia Podcast. Sobre Ahí todo. Subimos memes y todo eso. Bueno, suben memes. Ro- Muy divertido. Ay, sube. ¿Qué opinión? Ya no, ¿Cómo te pero- pareció el episodio? Se pueden decir groserías, ¿va? Sí. Claro. Muy cagado, muy cagado. Y Bueno. la serie de Rob está buena. Sí, está Muchas bueno. gracias, muchas gracias. Como manual, sí. De manual. Para sobrevivir soltero. Que Nashla ya decidió que nunca va a dejar de estar soltera. Un amor no Híjole, existe. o sea, Está de moda. Excelente decisión. Te voy a decir, no sé, yo sí estoy decepcionada, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pinches, maldita sea, Sí. pinche gente. No puedo. Ahorita nos ponemos pedos. Malditos hombres. 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 La próxima semana Nashla con nosotros, que es alguien que por fin vamos a tener aquí. Pero hoy un aplauso para Roberto Flores, Rob tal cual, que es una maravilla. Muchas ¿Qué hora te gracias. llamas? Muchas por la gracias. invitación. Estuvo chido, La gocé, estuvo muy a gusto, la verdad. Qué bueno, Rob, es una chingonería tenerte aquí, Pues te quiero, cuando hermano. cuando Igualmente, quieras, aquí Miguel. es tu casa. Gracias, doctor. Todos los lunes 6 a.m. Gracias. Conquisten Sí, con yo cariño. Aquí es tu casa y ni. Papá, ni- y con desprecio. Dice él que. Conquisten con cariño, no a la mala como Cristóbal. ¿Qué? Ah, sí. Ahí se acaba. El desprecio de la historia.